Hola a todos y bienvenidos a este vídeo del canal de OC Formación. Mi nombre es Miguel Flores y en este vídeo voy a resolver el supuesto número 4 del examen de técnicos de auditoría y contabilidad celebrado el 20 de julio de 2024. Este supuesto era un ejercicio que tampoco era especialmente largo por el número de asientos que teníamos que hacer y era un supuesto de activos financieros en el que nos hablaban de que la compañía de la cual trata todo el ejercicio, adquiría un 8% de las acciones de SolarTech, nos decían ST en adelante, por 150.000 euros. Y a partir de ahí, nos daban un reparto de dividendos, una segunda adquisición y la venta de estas acciones. Pasamos a leer el enunciado que nos dice: el 1 de marzo de 2000X0, GI adquirió el 8% de las acciones de SolarTech SL, una sociedad limitada, por 150.000 euros. Las comisiones de compra ascendieron a 1.500 euros, que se pagaron en efectivo en el momento de la compra. La compañía tenía un buen potencial de crecimiento y decidió invertir a 3-5 años con el fin de vender entonces a buen precio. En ese momento el patrimonio neto de ST era de 1.800.000 euros y al cierre del 20X0 se estimó el valor razonable de ST en 2 millones de euros. Lo primero que vamos a tener que analizar, como en muchos ejercicios de activos financieros, es en qué cartera tenemos que clasificar estas acciones que hemos adquirido de SolarTech. En principio, tendríamos tres opciones: activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias, que desde la última reforma del Plan General Contable es la cartera natural a que llevar todas las acciones. Luego, como sabréis, podemos ejercer la opción irrevocable de llevarlo a con cambios en el patrimonio neto. Y por último tenemos la cartera a coste. En este caso, y como vamos a analizar posteriormente, podemos observar que del enunciado se desprende que estas acciones, es una sociedad limitada, no nos hablan de que cotice en bolsa y como elemento de valoración, en la mayor parte del enunciado nos dan el patrimonio neto de la sociedad, salvo en un punto que nos hablan de su valor razonable. Por lo tanto, vamos a considerar que no existe un precio cotizado de la acción, que no hay un valor fiable y por lo tanto estaremos obligados a llevarlo a la cartera a coste. Continuando con el enunciado, nos dice que en el año 20X0 ST obtuvo un beneficio de 40.000 euros y en abril del X1 repartió un dividendo de 10.000 euros de esos 40.000. En el 2000X1 el beneficio fue de 60.000 euros, pero no se repartió ningún dividendo. Al cierre del X1 el patrimonio neto ascendía a 2.200.000 euros. Lo siguiente que nos informa el enunciado es que al cierre del 2000X1 el patrimonio neto ascendía a 2.200.000 euros. Como veis, como os comentaba anteriormente, no nos hacen referencia a precios cotizados, ni a valor de mercado y todo el rato nos remiten al patrimonio neto. Ahora veremos lo que nos dice la norma de registro y valoración novena. El 1 de junio del 2000X2, en vistas de la buena evolución de la compañía, GI adquirió un 10% de los derechos de voto por 250.000 euros. Fijaros que nosotros ya, en principio, teníamos un 8% de las acciones, por lo tanto, no nos hablan de que haya diferentes tipos de instrumentos del patrimonio neto y tendríamos un 8% de los derechos de voto, porque tampoco nos hablan de diferencias dentro de derechos de voto para diferentes acciones. Y ahora adquirimos un 10% de los derechos de voto. La interpretación aquí es que estamos adquiriendo un 10% más de acciones, pasando a tener el 18%, con unos gastos de 2.000 euros abonados en efectivo en la operación. En ese momento el valor del patrimonio neto nos lo vuelven a dar, es 2.300.000 euros. Al cierre del ejercicio nos vuelven a dar el valor del patrimonio neto de 3 millones de euros. Y por último nos dicen que el 5 de mayo del 2000X3 se vende la participación por 500.000 euros y los gastos de esta operación son 3.000 euros. Y pasamos a ver lo que nos pide el enunciado, que es, explique cómo clasifica la inversión en ST y prepare los asientos relativos a la inversión durante el año 2000X0, qué registrará GI en 2000X1 relativo a la inversión que ha realizado, cuál es el saldo de la cuenta de inversión al cierre del X1, luego nos manda a preparar los asientos del X2 y cuál es el saldo de la inversión al cierre del X2 y por último registrar la venta, es decir, nos pide registrar básicamente todas las operaciones que se describen en el enunciado. Lo primero que haríamos sería analizar en qué cartera, que es lo primero que nos pide, tenemos que clasificar esta inversión. Y como os decía anteriormente, la norma de registro y valoración contempla tres carteras: la de con cambios en pérdidas y ganancias, donde llevaríamos todos los activos que sean para negociar. En este caso, se va a vender en el medio largo plazo, 3-5 años. Y, además, el enunciado no nos menciona que se ejerza la opción irrevocable, que sería
circunstancia necesaria para poderlo llevar a la cartera con cambios en el patrimonio neto, con lo cual ya podríamos descartar la cartera con cambios en el patrimonio neto. Respecto a si llevarlo a la cartera con cambios en pérdidas y ganancias o a la cartera a coste, si nos vamos a la misma norma de ejercicio de evaluación novena, nos dicen todo en caso se incluye en la cartera de a coste, bueno, las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas, cuando lo son de acuerdo con lo establecido en la norma 13ª de la elaboración de cuentas anuales, y nos dice las restantes inversiones en instrumentos del patrimonio cuyo valor razonable no pueda determinarse por referencia a un precio cotizado en un mercado activo para un instrumento idéntico o no pueda estimarse con fiabilidad. Parece que del enunciado se desprende que estamos en este caso, ya que en ningún momento nos habla de precios cotizados ni referencias a mercado activo y todo el tiempo la valoración se hace con referencia al patrimonio neto de la sociedad que estamos comprando, es decir, en referencia a los balances que estaba presentando. Por lo tanto, la cartera en la que deberíamos clasificarlo es la cartera a coste y esta cartera nos dice que inicialmente se valorará por el importe de la contraprestación entregada más los costes de transacción, siempre y cuando no sean empresas de grupo, que si se obtiene el control tendríamos que aplicar lo establecido para las combinaciones de negocios. En este caso tenemos el 8%, no tenemos ninguna referencia que tengamos control y por lo tanto utilizo la cuenta 250 porque tampoco consideraría que es empresa asociada a multigrupo, no tenemos más información, simplemente una versión a largo plazo que está en la cartera a coste por el hecho de que, bueno, parece que tenemos que valorarla de acuerdo con el patrimonio de la sociedad y no tenemos referencia de un precio cotizado o de un mercado activo. Damos de alta el activo financiero por 150.000 euros, que es lo que nos cuesta, más 1.500 euros de coste de transacción, como nos dice la valoración inicial para este tipo de carteras. Y aquí ya podemos observar que estamos comprando un 8%, valiendo el patrimonio neto total 1.800.000, es decir, el 8%. Pagamos 150.000 euros, pero el valor del patrimonio neto que estamos adquiriendo en principio son 144.000 euros. Estamos pagando un sobrecoste de 6.000 euros. Podríamos entrar a analizar el motivo, parece que es el potencial crecimiento, por si existieran plusvalías, etcétera. En cualquier caso, para la resolución del ejercicio, como vamos a ver, no es necesario entrar en este tipo de análisis y por lo tanto pues no perdería tiempo en el examen, una vez veo los números, en hacer ningún análisis más, ya que, bueno, a continuación, este tipo de activos, la valoración posterior, se hace por su coste, es decir, en este caso 151.500 menos las correcciones valorativas acumuladas. Y lo que nos dice la misma norma es que al cierre de cada ejercicio tenemos que efectuar las correcciones valorativas que sean necesarias, comparando valor contable, el valor que tenemos en libros, con primero el importe recuperable, que será en este caso el mayor entre valor razonable menos los costes de venta, o el valor actualizado de los flujos derivados de la inversión. Eso siempre y cuando tengamos esta información, porque es posible que no la tengamos. Y por lo tanto, en un segundo párrafo nos dice que, salvo mejor evidencia del importe recuperable de las inversiones en instrumentos del patrimonio, la estimación de la pérdida por deterioro de esta clase de activos se calculará en función del patrimonio neto de la entidad participada y de las plusvalías tácitas existentes en la fecha de valoración, netas del efecto impositivo. Por lo tanto, vamos a poder utilizar el patrimonio neto que nos está dando el enunciado para comprobar si hay deterioro de valor. Como digo, en todos los puntos nos dan el patrimonio neto, menos en uno, que nos dan el valor razonable, no nos dicen menos costes, ya entendemos que viene menos los costes de venta, y por lo tanto en ese punto utilizaremos el valor razonable menos costes de venta porque tampoco tenemos el patrimonio neto. Al cierre del X0 nos dice que el valor razonable de la inversión es de 2 millones, o se estima que sea 2 millones. El valor contable de nuestra participación es de 151.500 euros. Y el importe recuperable es ese, tenemos el 8% de 2 millones de euros, por lo tanto es 160.000 euros, ya que el importe que nosotros podemos recuperar por nuestra participación será el 8% del valor razonable total que vale toda la empresa, que el propio enunciado nos dice que es 2 millones. Como podemos observar, importe recuperable superior a valor contable, no hay deterioro, por lo tanto no hay deterioro de valor, y como estamos en una inversión a coste, no contabilizamos la revalorización por encima de su valor contable, es decir, no tenemos que hacer ningún asiento contable. En el año o asientos relacionados con el año 2000X1. Lo primero que nos dice el enunciado es que se reparte un dividendo de 10.000 euros. A nuestra empresa le corresponderá el 8% de ese dividendo, es decir, 800 euros. Y aquí tendríamos que analizar cuándo se ha generado ese beneficio. Si se ha generado con anterioridad a que seamos partícipes, va a ser menor valor de la inversión. Y si lo que se reparte se ha generado con posterioridad, será, bueno, se contabilizará como ingreso. Para lo cual, bueno, esto es lo que establece la RICAN 2019, que la misma nos dice, bueno, ese párrafo que os he señalado en negro, sin embargo, cuando los dividendos distribuidos
procedan inequívocamente de resultados generados con anterioridad a la fecha de adquisición porque se hayan distribuido importes superiores a los beneficios generados por la participación desde la fecha de adquisición hasta el momento en que se acuerde el reparto, no se reconocerán como ingresos y minorarán el valor contable de la inversión. Aquí el enunciado sí que nos da toda la información que necesitamos. ¿Por qué? Porque nos dice que durante el año 2000X0 se han generado 40.000 euros de beneficio y solo se quieren repartir 10.000, es decir, se va a repartir una cuarta parte. Nosotros hemos sido partícipes de la sociedad desde el 1 de marzo del año anterior, es decir, durante 10 de los 12 meses. Por lo tanto, durante 10 doceavas partes del año, o sea, si consideramos que el beneficio se ha generado de una forma lineal o incluso aunque no haya sido totalmente lineal, está claro que, bueno, de esos 40.000 euros podemos considerar, o es razonable considerar, que 10.000 se han generado cuando ya éramos partícipes de la sociedad. Y esos 10.000 son los que se están repartiendo. Se están repartiendo 10.000 euros, por lo tanto se está repartiendo un beneficio que se ha generado con posterioridad, o podemos prever que se ha generado con posterioridad, ya que si durante todo el año se genera 40.000, es lógico pensar que durante los últimos 10 meses del año, es decir, 10 meses del año, se han generado más de 10.000 euros. Por lo tanto, consideraría que todo el beneficio que se va a distribuir es ingreso y no tenemos que contabilizar nada como menor valor de la participación. Por lo tanto, registramos el dividendo que vamos a cobrar y, bueno, lo contabilizamos en este caso como un ingreso de instrumentos del patrimonio. Al cierre del ejercicio, el valor contable de nuestra participación continúa siendo 151.500. Y en este punto, el importe recuperable nos da, la información que nos da el enunciado neto vuelve a ser el valor del patrimonio neto. Por lo tanto, vamos a tener que usar el patrimonio neto de acuerdo con lo que establece la norma de registro de evaluación novena para ver si hay deterioro. Nosotros nos corresponderá el 8% de ese patrimonio neto, que son 176.000 euros. Y una vez más, es superior el importe recuperable al valor contable, por lo tanto no hay deterioro. ¿Cuál será? Que es una de las cosas que nos pregunta el saldo de la cuenta al cierre del año X1. Bueno, pues 151.500 euros será ese saldo, que es el importe por el cual la compramos y no hemos tenido que dotar ninguna corrección valorativa. En relación con el año X2, en el año X2, el 1 de junio, nos dice que adquirimos un 10% de los derechos de voto de la sociedad. Como comentaba anteriormente, no tenemos ninguna información de que esta sociedad tenga diferentes instrumentos del patrimonio o con diferentes votos. Por lo tanto, lo que estamos adquiriendo son un 10% extra de las acciones, pasando en este punto a tener un 18% de las acciones y de los derechos de voto de la compañía. Es decir, después de esa adquisición tendremos el 18%. Si nos vamos a la norma de elaboración 13, la norma de elaboración de las cuentas anuales, que regula las empresas del grupo, multigrupo y asociadas, nos dice cuándo entenderemos que una empresa es del grupo, multigrupo o asociadas, en función de la participación que tenemos o la capacidad que tenemos de tomar decisiones. En principio, como os he señalado aquí en negro, se va a considerar que una empresa es asociada cuando ejerza una influencia significativa por tener una participación de al menos el 20%. Es decir, esto es una presunción, es decir, cuando tenemos al menos el 20% ya se presume que vamos a estar ante una empresa asociada. La norma de elaboración incluye otra serie de requisitos que se pueden dar, por lo cual podríamos tener una participación inferior y considerar que la empresa es asociada, multigrupo o grupo. Habría que analizar cada caso en concreto. En este caso no tenemos más información, tenemos el 18% de la compañía, no llegamos al 20%, por lo tanto no tendríamos que presumir que es multigrupo. Podría ser que otros partícipes tengan, por ejemplo, el 40% y sean los que estén ejerciendo el control, o tengan el 55% y sean los que están ejerciendo el control, y nosotros no tengamos decisión ni para nombrar miembros del consejo, ni para influir en las decisiones que está tomando la empresa. No tenemos esa información y por lo tanto yo no he reclasificado la cuenta de inversión de la cuenta 250 a participaciones del grupo, multigrupo y asociadas, que sería la reclasificación que tendríamos que hacer en caso, simplemente es un cambio de cuenta nominativo, pero tendríamos que hacerlo en caso de que pasáramos a ser multigrupo, asociada o empresa del grupo. Pero no, como digo, no tenemos esa información, simplemente se puede presumir cuando pasamos del 20% y en este caso ni siquiera se da esa situación. Por lo tanto, podríamos mencionarlo, pero no tendríamos por qué hacer ese cambio de cuenta. Y en este momento se pagan 250.000 euros más 2.000 euros de gastos por ese 10% adicional. Por lo tanto, después de la compra de estas participaciones extra, vamos a tener como saldo en la cuenta de inversiones en instrumentos del patrimonio un saldo de 403.500 euros. Al cierre del ejercicio nos dicen
Os pongo el asiento relativo a la compra, que no lo había puesto, simplemente pues adquirimos derechos de voto por el 10%, que nos cuestan 250.000 euros, más los gastos 2.000, como hemos visto, continúa siendo inversión a coste, porque en principio sigue sin tener, sin ser una empresa que esté cotizada, sin tener referencia en un mercado activo, por lo tanto 252.000, incluimos los gastos como mayor valor del activo en la cuenta 250 porque no la hemos reclasificado como inversión, pues eso, en empresa del grupo, multigrupo o asociada, al no tener más información. Mencionaría entre paréntesis que no sabemos el control o la influencia que podemos realizar, ya que la participación no alcanza el 20%. Y una vez más podríamos analizar que se está pagando un sobreprecio. Estamos pagando por el 10% que valdría 230.000 euros, 250.000 euros. Sin embargo, como no va a tener incidencia en la resolución del ejercicio y en estos exámenes el tiempo es muy ajustado, pues mejor no perder tiempo en analizar cuestiones que tampoco van a tener mayor incidencia. Por lo tanto, al cierre del año X2, que nos lo pide el enunciado, este punto sí que nos lo pide, el valor del patrimonio neto es 3 millones, y nosotros tenemos el 18%, con lo cual el 18% de ese valor serían 540.000 euros, y nuestra inversión está valorada en 403.500 euros. Por lo tanto, una vez más, no hay deterioro de valor, estamos en inversión a coste, no contabilizamos revalorización, y al cierre del ejercicio, que nos lo pregunta el enunciado, el valor de la inversión es los 403.500 euros por el cual la hemos dado de alta. Ya el último asiento que nos piden es la venta de estas participaciones al año siguiente. Nos dice que se venden por 500.000 euros con unos gastos de 3.000. Esto lo podríamos hacer en 2 asientos contables o un solo asiento, el resultado final va a ser el mismo, porque directamente podemos poner que nos pagan 5.000 euros y luego que salen 3.000 euros del banco por gastos, o directamente poner que nos pagan 497.000 euros por bancos. La diferencia entre lo que tenemos en la cuenta 250 y lo que nos pagan será el beneficio en este caso, de la cuenta 766, ya que la 763 son la cuenta de beneficios o pérdidas que se utiliza para empresas que se valoran a valor razonable, y en este caso pues estamos a coste. Por lo tanto, surge un beneficio de 93.500 euros. Y con esto, como veis, estaría resuelto el ejercicio. Es un supuesto bastante corto y que tampoco hacía falta entrar en valorar más cosas, ya que los puntos que nos pedían eran muy concretos. Si os ha resultado útil el vídeo, no olvidéis suscribiros al canal. Un saludo y mucho ánimo con el estudio.